veamos ahora la incidencia de la normativa sobre la vida consorcial. La vida consorcial lleva adelante por esta figura orgánica que no la vemos, pero existe, orgánica porque tiene órganos, tiene manos que recaudan y gastan, siempre extienden comprobantes, tanto del ingreso cuando da recibo como del gasto cuando recibe facturación y liquida, por supuesto, una voz llevada adelante por las asambleas de copropietarios y un consejo llevado adelante por copropietarios también, no importa si viven o no, estos son copropietarios, titulares de unidades funcionales. De unidades funcionales están en esta estructura, estructura típica, edilicia, edificios en altos, con unidades funcionales. Unidades funcionales son inmuebles individuales, pero unidos, amalgamados, atomizados dentro de una estructura de infraestructura y con instalaciones comunes. Unidad funcional. Y jurídicamente también amalgamados en cuanto a las restricciones de lo que puede o no puede hacer y cómo se puede o no utilizar lo compartido, ¿no? Incluso hasta cómo se puede utilizar lo interno, porque para eso está la regulación de las conductas dentro de la unidad. Bueno, acá tenemos a los copropietarios 100% titulares de las partes privativas y porcentualmente titulares de todo el resto. Vamos a ponerle a este 2,5%, por poner un número, de todo el resto, es decir, de las partes comunes de su propia unidad, de la cual es el 100% de su privacidad, es decir, de las partes privadas y no de las comunes un 2,5%, y 2,5% de las comunes de otros, de la de arriba, de la otra, de la terraza, del ascensor, de la caldera, del vestíbulo de ingreso, de todo. Bien, y también por supuesto 2,5 de los gastos que esto genere, por lo tanto su obligación acá de abonar expensas, de recibir el recibo cancelatorio de las mismas a través de este órgano que no lo pusimos acá, estamos poniendo administradoras acá, pero pueden ser sujetos físicos o sujetos jurídicos, sociedades anónimas, responsabilidad limitada u otro tipo societario que ejerce esto. Por lo tanto, no requiere que sean copropietarios. Pueden ser ajenos, normalmente lo son. ¿Cuál es el objetivo de vida de esta figura abstracta e ideal, pero un sujeto de derecho, por supuesto, con nombre, domicilio, patrimonio, competencia y responsabilidades propias, diferentes a la de su membresía, pero compuesta de estos? Sin esto no puede existir y existe para ellos, pero es diferente a ellos. Muy bien, es orgánica, se mueve así. Pero estos la componen en la asamblea, la componen en el consejo, le aportan el dinero y se sirven de los compromisos que toma con terceros que son quienes realizan la conservación. Entonces, ¿cuáles son las finalidades? Conservar la estructura de todos, es decir, esta persona conserva bienes de otros que son su misma componente y regula las conductas de otros, no la propia sino la de otros, que son sus mismos componentes. O bien a quienes le delegan o le ceden el uso, la utilización de la estructura, que son consorcistas, sin ser copropietarios, es decir, sin ser titulares del dominio. Por lo tanto, sin ser la membresía, sin ser los miembros los legitimados para el órgano, ni para de fiscalización, ni de la expresión de voluntad. Bueno, y entonces todo esto, estas dos funciones de conservar la estructura y regular la conducta, ¿de dónde sale? Bueno, sale de la normativa. La normativa tiene una prelación jerárquica, porque puede haber normas que se encuentran enfrentadas. Entonces, ¿dónde se encuentra esa normativa? Arrancamos desde la Constitución Nacional con el derecho a la propiedad, artículo 17 y el 19 de todo lo que no está prohibido está permitido como regla fundamental y principio general de la libertad de derechos y de actuación, ¿no? Niveles de libertad, igualdad, fraternidad planteados de la Revolución Francesa en adelante como forma de expresión compartida, colectiva y democrática. Constitución Nacional. Luego, la ley de defensa del consumidor, porque acá funciona que es de orden público, por lo tanto en todo su texto, por lo tanto se impone, ley de defensa del consumidor, que se plantea para las relaciones de consumo del consorcio, con el constructor, con los contratistas, con las compañías de seguro
con las entidades bancarias, con los suministros de energías, con las empresas suministradoras de energía y con el administrador y el exadministrador, pero más allá de la función de órgano, en la función que tienen como prestador de servicios regulado y reglamentado por el gobierno de la localidad, cuando las localidades así lo tienen, ¿no? Es decir, la regulación de la profesión. Esta es la regulación de una profesión en calidad de consumo y que tiene por destinatario al consorcio y tiene también por destinatario finales muchas veces a los consorcistas sin ser el consorcio. Y luego acá como mandatario, con un contrato de la legitimación o la legalidad. Entonces tenemos regularidad frente al Estado, legalidad frente al mandante, su vínculo particular con el consorcio, que tiene por destinatario al consorcio y no a los miembros. En este caso, solo con el consorcio, no a los miembros. En este caso de regularidad con el Estado puede ser a ambos, o bien porque su actividad favorece o desfavorece a este, o porque lo hace a los destinatarios finales. Por ejemplo, en el acceso a la información, en el trato digno, en el cuidado de la seguridad, salud, salubridad, higiene, y acá en cuidado patrimonial, básicamente, en el llamado a la asamblea y otras características. Bueno, relaciones de consumo. Por eso está la ley de defensa al consumidor ahí, fundamentalmente porque es una ley madre y de orden público, es decir, se impone, es imperativo. Bien, y luego existe el Código Civil y Comercial de la Nación, que es el que legisla básicamente este contrato de mandato, como también este mandato en particular respecto a este tipo de derecho real, que precisa para poder ser desempeñado o desarrollado que los condóminos se transformen en copropietarios y cedan automáticamente sus facultades de conservación de la cosa y de regulación de conducta a nombre de una persona que se crea a partir de ese momento. Es el derecho real de copropiedad, diferente al de condominio y diferente al de propiedad absoluta, que son menos restrictivos, por supuesto, es decir, más amplios, más libres, más expandidos, más plenos. Y acá un poco más restringido y crean a esta figura que administra por todos, controla, regula y sanciona también. Código Civil y Comercial de la Nación. Y luego la ley interna de cada uno de ellos, el reglamento de propiedad. El reglamento de propiedad funciona como un contrato multilateral, cual cada uno va adhiriendo porque está redactado al inicio por el emprendedor, con cláusulas taxativas y algunas interpretativas, por supuesto, otras quizá operativas también, pero es decir, con criterio de perpetuidad esas cláusulas para no ser modificadas. No obstante, la ley prevé que algunas de esas se pueden modificar. Las que son superficiales, que cuentan, por ejemplo, sobre cómo se va a llamar asamblea, cuándo, en qué fecha, cuál es el cierre del ejercicio, cuáles son algunas de las facultades del órgano asambleario, quiénes lo pueden componer o no, si deben estar al día con las expensas, cuántas cartas poder se pueden dar, o las funciones del consejo, que puede hacer, deshacer, cómo intervenir, cómo ingerir frente a la fiscalización, o bien algunas otras como los intereses sobre la morosidad, o la forma de pago, o el periodo de rendición de cuentas. Bueno, diferentes o alguna actividad específica del administrador que lo imponga el reglamento. Bueno, todas esas superficiales se pueden modificar y agregar. Entonces las modifican actas, que es la legislación inferior a actas que salen de acá, de cada vez que se congrega y se concentra este órgano legislativo, cada vez que es llamado para eso por interés de los copropietarios. Entonces en acta se modifica el reglamento con un acta especial que cumple con la mayoría que tiene que tener, 2/3 del total, y luego con la escrituración que tiene que tener, es decir, la formalidad solemne. La escritura anotada en el registro de la propiedad inmueble, donde está anotado el reglamento originario, y el plano de mensura horizontal, junto con esto que es la planimetría de cómo se compone esta estructura. Bueno, a veces esta modificación implica modificar el reglamento y modificar también el plano. Y eso entonces, desde su inscripción,
y elevación de categoría de acta a reglamento, entonces tenemos reglamento, modificación de reglamento 1, modificación de reglamento 2, entonces tenemos un reglamento final, ya modificado. Bueno, cuando se eleva a esa categoría es oponible a todos, a los que están, porque cumplieron con la mayoría, y a los que van a venir porque ya saben, porque el criterio publicitario de estar inscripto, no, diferente a conformar derechos, es precisamente oponer su oponibilidad publicitaria a las características que tiene. Bien. Y luego las actas, como decíamos, que pueden... bueno, y hablábamos del reglamento, la modificación del reglamento, partes sustanciales, que es básicamente el porcentual de dominio de cada unidad o el destino, es decir, o el destino de la unidad o el destino de diferentes sectores del inmueble también, convertir un salón de uso múltiple con el cual lo adquirió uno a una piscina no era el ideal con el cual lo adquirió, por lo tanto se está tergiversando o variando el criterio de adquisición. Entonces, el destino de partes privativas como de partes comunes y el grado de participación en la propiedad común, bueno, ambos requieren la unanimidad, todos. Bien, y entonces se modificará el reglamento con ese cumplimiento de la unanimidad. Bien. Y luego las actas que son la dinámica cotidiana sobre las cuestiones que necesitamos resolver porque van variando en el tiempo. Pero básicamente la competencia del consorcio es dos, y es limitada allí, o regula conductas y usos de partes o regula estructura, o pide, mejor dicho, pide más dinero, o para invertir, o para mejorar, hacer mejoras, o para simplemente conservar la estructura. Entonces, ¿qué es lo que se conserva y cómo se regula su uso? Básicamente esa es la normativa que rige acá. Bueno, como decíamos acá, rige otra normativa que es una ley local que impone esto, que el control estatal sobre un órgano, sobre uno de los órganos específicos. A este órgano, al órgano asambleario no lo controla nadie, porque por supuesto, es como la decisión de un dueño de qué quiere hacer con su propiedad. El dueño puede hacer, deshacer, derruir, derrumbar, abdicar, abandonar, construir, desmantelar, desmontar, ceder, transferir. Bueno, puede hacer lo que quiera con su dominio siempre y cuando no perjudique a terceros ni al ambiente. Por supuesto que también es perjudicar colectivamente a terceros. Pero acá no, acá en la copropiedad muchas de esas facultades están restringidas, pero a este órgano asambleario sobre lo que puede hacer en la copropiedad no lo regula ni le impone nada a nadie, salvo cuando un acta asamblearia es puesta a observación del Poder Judicial. Entonces un juez sí puede anular una asamblea. Esto lo hemos visto en otro capítulo, nulidad de asamblea. Esto puede pasar antes por una etapa de diálogo en la cual los mismos interesados deciden rever y retroceder en eso, o por intimación que le avisa, le advierte quien está impugnando el acto o quienes están impugnando el acto sobre lo hecho mal y se avienen los otros a rehacer el acto, o por mediación, que es con la ayuda de un mediador matriculado y autorizado por el Estado, por el Ministerio, en este caso por el Poder Ejecutivo y no por el Poder Judicial, para ayudar a las partes, es decir, a quien impugna, que es parte de la parte, es parte del consorcio, pero está del otro lado de la mesa, en este momento está diciendo todos mis vecinos se equivocaron, o algunos se equivocaron en sancionar determinada disposición o rectoría para todos, y eso está equivocado, entonces hay que anularlo y rehacerlo. Bueno, en esta instancia de mediación se puede, a través de un acuerdo, que es formar una sentencia privada. Es una sentencia privada entre partes, que tiene la misma fuerza jurídica, el acuerdo, ¿no? Tiene la misma fuerza jurídica de una sentencia judicial, tanto que si acá no se ejecuta en la vida privada, va al juicio solamente la parte de ejecución de sentencia y no hay juicio. ¿Bien? Y si no es acá, bueno, queda el juicio, para que un magistrado sí tiene la facultad de determinar la ineficacia de actos jurídicos. Esto es un acto jurídico, esto también lo es, esto es una legislación nacional, una legislación federal y una legislación también soberana, por supuesto, constitución. Entonces,
decíamos que acá la existencia de leyes locales. Y también aparecen las leyes locales acá. Existen las leyes locales que perdón, tienen injerencia también sobre la estructura de las conductas, ¿eh? Y ya no sobre un órgano, sino sobre el conjunto de quienes habitan, residen o usan esto y por lo tanto implican al consorcio. Decíamos, las leyes locales no pueden ingerir sobre lo decidido por asamblea, ¿de acuerdo? Porque esta es la voluntad soberana de quienes, pero sí exigir ciertas normativas para que esto funcione con los cuidados, seguridad y dinámica que lo tiene que hacer para no perjudicar a terceros. Básicamente ese es el ideario de la intromisión del Estado, porque esto tiene una trascendencia social, entonces pondrá normativa sobre señalización de la salida de los vehículos, de la pendiente de las rampas, de las pendientes de las rampas de acceso universal, pues no solo para quienes están acá, sino para quienes vienen a visitar y porque además también para emergencias, por supuesto, para que entre una camilla y el Estado pueda cumplir, o de el tendido de las cañerías húmedas o secas para que los bomberos, que también es un servicio del Estado, pueda accionar. Bueno, entonces las leyes locales discurren la rectoría sobre todo eso, cuál es la composición que tiene que tener el agua para no afectar a sus ciudadanos, porque las leyes lo toman como ciudadanos, sino como consorcistas. Entonces cuida la vida de quienes habitan acá como ciudadanos, entendiendo en dónde están habitando, y también la de otros ciudadanos que alternan o encuentran vicisitudes coincidentes con este tipo de estructura o con quienes residen ahí. Entonces, estas son las leyes locales que inciden acá. Y luego una ley local que incide específicamente sobre un órgano, pero no puede ordenar ni pasar por encima jamás de lo que diga la Asamblea. Por supuesto que este órgano no puede ordenar a la Asamblea, no obstante, como las asambleas casi siempre se atiene a lo que dice el administrador, termina la ley local imponiendo conductas que no son legalmente obligatorias, como por ejemplo cuando le dice usted tiene que abrir una cuenta corriente consorcial, porque la ley prevé que los antecedentes de los administradores se quedaban con dinero del consorcio. Para que no suceda eso, abre una cuenta corriente consorcial que esté en el patrimonio del consorcio y no en el suyo, y lo hace, entonces implicó al consorcio, cuando el consorcio no está obligado a tener una cuenta corriente consorcial, sobre todo si no tiene un empleado donde tenga que depositar cargas sociales, ¿eh? O no tenga o le haga la retención a los proveedores a través de otro mecanismo que no sea por transferencias bancarias, ¿no? Bueno, entonces, entre otras cosas, esa, ¿no? Entre otras cuestiones, esa, pero son pequeños vértices o grietas para analizar. Pero lo importante es esto, la prelación jerárquica de la cual estamos hablando. Todo esto va hacia arriba ascendente o como se lo quiera mirar descendente. Por lo tanto, si el reglamento de propiedad establece que para destituir o remover, que en realidad técnicamente revocar el mandato del administrador se precisa 66,66% del total de los propietarios o 75% total de los propietarios, 2/3 o 3/4, como se quiera significar, pero el Código Civil hoy día está diciendo yo fijo las mayorías y las mayorías son estas, miren, la mayoría son 2044 para hacer o deshacer, para deshacer, desestructurar al régimen de propiedad horizontal. El 2055 cuando se desmorona, se nos viene abajo y mandamos a reconstruir o no, se necesita una mayoría. 2051 y 2052 para las innovaciones, esta la fijo yo. 2057 para mover el reglamento de copropiedad, y 1884, 1882 será para la estructura jurídica para cuando se trata de destino o cambio, que no es 2/3 sino la totalidad, ¿de acuerdo? Y 2061 cuando se trata de suprimir o alterar o disminuir o morigerar algunos de los servicios centrales y se requiere la anuencia de todos. Cuando no son estos, creo no estar olvidándome de algunos, específicos que los señala el Código Civil directamente, es decir, taxativamente,
Bueno, entonces funciona el 2060. 2060 dice mayoría doble cómputo absoluta y si no se llega a la absoluta doble cómputo instantánea, bueno, pasamos a la diferida por mayoría simple de presente numérica, con emplazamiento de ausentes y luego el conteo final y la determinación si se convirtió en una decisión estable, sólida o no, o tuvo deficiencia en eso y no se convirtió en ninguna decisión. Entonces, cuando decían esto los reglamentos, bueno, ahora no dice eso la ley, no dice que para remover a la administración necesita una mayoría especial o agravada o específica, como se les quiera llamar. No, 2060 funciona de esta manera. Esa es la idea del ideario de la rectoría de la primacía de la ley. Claro, hay quienes sostienen que no, que la ley especial interna del consorcio está por encima de la ley general civil. Pero lo que sostenemos desde otro punto de vista es que esta ley general es de orden público. En esto es de orden público. ¿Por qué? Porque precisamente por acá lo mencionamos, 1884, 1882, fija para los derechos reales una estructura jurídica con elementos y contenidos indisponibles por las partes. Quiere decir, si uno de esos contenidos es la mayoría y uno de esos elementos es la organicidad a través de un órgano asamblea, un elemento de la asamblea y su contenido dice que la mayoría la fija es esta, la que funciona para asamblea, para todo tipo de determinación, salvo cuando sean las específicas que estábamos hablando para otro, bueno, pues esto es inamovible por contratos privados, aun cuando sea específico de las características de cada copropiedad o consorcialidad, ¿no? Bueno, esto es alguna idea, todo discutible por supuesto, porque como se sabe un abogado tiene ya él mismo dos opiniones según de qué lado de la mesa deba estar defendiendo intereses encontrados. Entonces, por supuesto que esto da lugar a mucha interpretación de prelación jerárquica, cuando las actas infieren o no y vulneran o no el reglamento y todo es interpretativo. Cuando el reglamento vulnera o no la ley, cuando a las leyes locales, cuáles leyes locales se imponen al reglamento o no, ¿eh? Bueno, que también eso es discutible en algún punto y en donde intercede. Básicamente, como esto es una persona jurídica, hoy deberíamos partir del funcionamiento del artículo 150, cual establece la prelación jerárquica para personas jurídicas, porque existe la persona jurídica consorcio, existe, es la que estamos hablando, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos al 150 y dice primero la ley imperativa referida a la materia de la cual estamos hablando. Bueno, la ley imperativa de la materia es el Código Civil y Comercial de la Nación. Luego, posteriormente, los estatutos privados de este tipo de organización. Así, primero, la estructura jurídica de la persona jurídica, Código Civil y Comercial con sus imperatividades. Luego, el estatuto privado, cada uno de los reglamentos y finalmente leyes supletorias de otras materias. De otras materias, como por ejemplo las sociedades, las asociaciones civiles, todo lo que tenga que ver con lo parecido, lo semejante a esto, que se puede aplicar supletoriamente. Supletoriamente es decir que esta es la principal, esta es la complementaria y supletoriamente esta cuando ni la principal dice nada ni la complementaria, que es el reglamento, dice nada, entonces se suple con otra legislación alternativa o como se denomina análoga aplicable al caso. Bueno, un poco esto es la idea de la primacía que funciona tanto para este tipo de estructura como para la edificación hacia pulmón de manzana, como para los barrios cerrados o countries, o como se le quiera llamar. La primacía legal funciona de esta manera para todos. Claro está que la de los countries, los reglamentos, por supuesto, son mucho más específicos y más complementarios de la ley, mucho más complementarios, complementa. Y supletoriamente, bueno, ahí tiene mucha incidencia también la ley de sociedades porque hay algunos barrios cerrados y o la mayoría que se componen también de sociedades que albergan y convergen ahí en toda la unión de la formación de este tipo de congregación convivencial, ¿no? Bueno, un poco hasta ahí llegamos con la primacía legal.